el amor. Es el momento de recibir al expresidente de la República, Julio María Sanguinetti. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Hola Sanguinetti, buen día, bienvenido. Buen día, caballero, ¿cómo anda? ¿Cómo anda todo? Yo muy bien. Prometí que le iba a preguntar sobre Peñarol. Perdone, pero arrancamos mal. ¿Y qué problema hay? Ninguno. ¿Qué problema hay? Soy presidente honorario de la institución, con mucho orgullo. Cuando ganamos celebramos, cuando perdemos renovamos la fe. Porque es un tema de creencias, ¿no? Es un tema de fe. Y la fe está puesta a prueba. En este caso se ratifica. Pero mándeme el titular. ¿Deberían cambiar de entrenador? Mire, yo no voy a entrar en eso, porque acá en este país somos todos directores técnicos, todos somos presidentes. Lo que sí está claro es que nuestro equipo no ha funcionado bien, y estos días se está pasando algo particularmente extraño, ¿no? Porque realmente jugar tan mal, con un plantel tan amplio y con tantas calidades personales, cuesta creer. Pero bueno, hay que ver cómo se rectifica de esto. Yo recién salía en defensa un poco de Peñarol, al no ser hincha no ves las cosas con cierta distancia, subrayando que en el intermedio Peñarol no jugó tan mal. Había levantado el nivel, excepto el último partido que cae feo frente a Defensor, ¿no? Con 2 futbolistas de más. Eso es lo más extraño, hay caídas anímicas que no son propias de nuestra tradición, de nuestro ADN, ¿no? Más bien, en él está incluida una actitud vehemente, la clásica garra, el clásico a lo Peñarol, en fin. Realmente estamos pasando un periodo malo, pero bueno, no hay mal que dure 100 años. Sí, ayer estuvo casualmente, por cuestiones de agenda, ayer estuvo el realizador del audiovisual del documental Wilson, Mateo, y una de las cosas que conversábamos con Mateo, el realizador, que a él le había llamado la atención, aunque a él le alegraba, porque desde la perspectiva de la publicidad servía, una polémica que se instaló a propósito de la película, y que lo ha tenido usted como uno de los protagonistas, ¿no? No sé si se llama polémica, ¿no? Bueno, intercambio de opiniones, llamale. Ni tampoco, ¿no? Ni tampoco. Simplemente yo no comenté nada de la película, porque no la vi y en consecuencia no iba a estar opinando. Lo único que sí respondí fue unas apreciaciones despectivas del doctor Posadas, que no son nuevas, porque cada tanto renueva su actitud muy denigratoria para el vallismo en general. ¿Para usted en particular? Y para mí en lo particular como representante del vallismo. Entonces, a lo largo de muchos años él siempre está cuestionándonos de modo rotundo, denigratorio, y simplemente esta vez le contesté con una cartita muy breve de 2 párrafos, ¿no? Con mucha ironía, ¿no? No más que eso. Bueno, yo diría que la justa, a mi juicio, lo que yo dije fue que el doctor Posadas me halagaba en cuanto me aplicaba a mí el mismo epíteto que le he aplicado al vallismo en general y a José Valle Ordóñez, nada menos, de modo que no me sentía herido por ese epíteto. Y en segundo lugar dije que me halagaba mucho la obsesión que él demuestra a lo largo de años y años y años de estarme siempre cuestionando. Y ahí escribí que eso también me halagaba porque, aparte de la obsesión que había él generado, me hacía pensar que él me veía como un adversario casi a su altura. Y subrayé el casi porque él está trepado en el Himalaya, en el Everest del pensamiento, al cual ningún otro mortal ha llegado. Sí, ironía, sí. Es un modo, si se quiere, no agresivo, para señalar su actitud y su conducta. Pero en fin, son cosas que a nadie le agrada estar. No son polémicas tampoco sustantivas, ¿no? Lo que sí importaría son los debates de sustancia. Pero bueno, esto está... Ahora, como es. Ahí va, acepto el reto, porque los debates de sustancia, de alguna manera, creo yo, incluso partiendo de la perspectiva de que esto se enmarca en un ataque o en una nueva explícita diferencia que Ignacio de Posadas hace para con el vallismo, desde la perspectiva incluso histórica, ¿no?
desde esa perspectiva, de la perspectiva histórica, de las ideas, ¿no? ¿Cómo se une aquel concepto que usted acuñó, el de las familias ideológicas? Porque alguien podría decir, sí, todo lindo, pero cuando llegue el momento, dentro de 2 años, cuando llegue el balotaje, o él lo vota a usted, o usted lo vota a él, en el sentido figurado. Bueno, anda a saber si figurado, ahora iremos a eso. Pero, ¿se entiende lo que digo? Bueno, el balotaje no tiene matices. El balotaje es una opción u otra opción. En consecuencia es un balance. Y eso es lo que uno define en una segunda etapa. Como decía Debré, en la primera se vota con el corazón, en la segunda se vota con la cabeza, eligiendo en función de afinidades, la famosa familia como se habla, o al revés, de la garantía mayor que puede ofrecer un grupo que otro grupo. Ese es todo el tema. Obviamente hay en el Partido Nacional sectores muy conservadores u opiniones muy conservadoras, como la que estamos hablando, que están en una punta, y otras que uno no comparte, pero en ese momento uno tiene que hacer el balance, como lo han hecho los blancos cuando votaron a Jorge Valle, o como lo hicimos nosotros cuando votamos al doctor Lacalle. ¿Por qué lo hicimos? Porque nos daba más garantía desde el punto de vista institucional y democrático. Tan claro como eso, porque medio Frente Amplio no es demócrata. Entonces, como no es demócrata, no nos ofrece la misma garantía que un partido que es liberal, demócrata y constitucionalista. O sea, las diferencias pasan, digamos, dentro del plano de lo liberal, demócrata, republicano, para seguir la idea. Bueno, tenemos serias distancias, o puede llegar a ser o subrayadas distancias, en los temas que tienen que ver, yo qué sé, con la economía, incluso con el funcionamiento del Estado, el mismo rol del Estado, pero que sin embargo igual no son lo suficientemente lejanas como para que cruce la calle y pueda manejarse la posibilidad de votar en una segunda vuelta al partido Frente Amplio. De acuerdo, por supuesto. Ajá. ¿Por qué? Porque primero está la institucionalidad y segundo están las políticas. Lo primero es la institucionalidad. Lo primero es la concepción desde la cual se administra un país, desde la cual se gobierna una república. Eso es lo primero. Y cuando yo veo hoy, por ejemplo, que en medio Frente Amplio cree que Venezuela es una democracia, bueno, no me siento representado de ningún modo en lo fundamental, en lo original, en lo sustantivo, en lo intransferible del debate político, que es el atenerse a los principios de la organización democrática de nuestro país. Entonces, pasando en raya, volvemos a asegurar que pase lo que pase, y más allá de matices, diferencias, o grandes diferencias incluso, Sanguinetti va a votar a un blanco o un blanco va a votar a Sanguinetti. Bueno, probablemente sí, salvo que cambiaran mucho las cosas. Y a propósito, siempre pueden cambiar, ¿no? ¿Y dónde deberían cambiar las cosas? Bueno. ¿En cuál de los dos lugares? No, nosotros no vamos a cambiar en nuestra visión democrática. Uno puede cambiar en otros aspectos, porque la vida va cambiando, el mundo va cambiando. Hoy estamos en un tiempo histórico muy diferente al que vivimos en otras épocas, al que nos formamos, ¿no? Uno se formó en qué tiempo. Bueno, en un tiempo de posguerra, de Guerra Fría, ¿no? De mundo dividido en dos, ¿eh? Hoy tenemos un mundo muy diferente, más plural, sin el hegemonismo bilateral de Estados Unidos de un lado, Rusia del otro. Del mismo modo tenemos también una revolución del punto de vista de la producción, de la economía, de lo que se ha llamado sociedad del conocimiento, sociedad de la información, sociedad del consumo, que son diversos ingredientes que hacen a este tiempo histórico tan distinto, ¿no? Entonces, eso naturalmente obliga a ir adaptando políticas, pero dentro siempre de un cuadro de principios que es fundamental, y en el cual la democracia liberal se ha demostrado y se sigue demostrando mejor. Por eso a mí me resulta inexplicable que en toda América Latina, y no hablo ya del Uruguay, y aún en Europa, no haya realmente una cabal asunción de que esa llamada izquierda autoritaria, si eso es izquierda, es fascista, ¿no? Porque es increíble, ¿no? De qué modo se conesta, de qué modo se edulcora, es decir, el gobierno Chávez, Maduro, no hay principio democrático que no haya violado. No hay principio de derechos humanos que no haya violado. ¿Chávez y Maduro es lo mismo?
No son lo mismo personalmente, obviamente, porque Maduro es un fenómeno de torpeza casi sin igual en la rusticidad de su expresión, en el primitivismo de sus reacciones. El comandante era un demagogo populista clásico, pero naturalmente sin caer en esa torpeza grosera, que es el estilo Maduro. Pero ambos coinciden en una actitud de un populismo autoritario, antidemocrático, que nos pone en la otra vereda inevitablemente, y debería ponerlos a todos aquellos que se dicen demócratas y se dicen progresistas. Es una cosa muy, muy extraña, la sobrevivencia permanente de un sistema tan fracasado, ¿no? Fracasó en Rusia, fracasó en China, fracasó en Yugoslavia, fracasó en Rumania, en todos lados, ¿no? Pero es como una especie de toro al cual le muestran el trapo rojo y le dicen Estados Unidos está del otro lado, y ahí ya salta todo el mundo ya a hablar desaforadamente. ¿Quién honestamente puede pensar que es un buen gobierno el de Chávez o un buen gobierno el de Maduro? Realmente cuesta creer, pero sin embargo es lo que se ve. Recién me habló de Europa y yo me confundí un poco, pensé que hablar de cómo Europa ve estos fenómenos, por ahí venía la lectura. No, diciendo que también en Europa hay estas corrientes que no son, digamos, mayoritarias, pero que existen y que son representativas, que todavía están en esa actitud. Por decir, en España, ¿no? Podemos era el chavismo español, como decía Felipe González, como dice Felipe González. Es decir, son corrientes que todavía se abrazan en nombre de un vago sentimiento de justicia social, envuelto en el envoltorio del antiyanquismo, para que se considere progresista a quienes viola la separación de poderes, viola los derechos individuales, restringe la libertad de prensa, cierran radios, cierran televisoras. Bueno, realmente yo diría que asombra todavía la sobrevivencia de eso de esa actitud. Pero lo entiendo perfecto, ahora sí le estoy siguiendo de al lado. Y desde esa perspectiva, sin embargo, también, por lo menos para muchos de nosotros, yo estoy incluido, podría aplicar el adjetivo asombra que en Europa también por derecha están surgiendo propuestas, algunas con expresión electoral muy subrayadas, pienso en Francia en particular, también. Que los pelitos de punta se me ponen, ¿no? También. Lo que pasa es que los pelitos de punta a veces se le ponen. Al balotaje no fue, para jugar, al balotaje no fue Podemos, pero sí fue el Le Pen. Ya sé que esos sistemas son distintos. Exacto. Pero tiene razón. La extrema derecha es también una inexplicable presencia. Pero en todo caso, en América Latina, esa derecha de tipo casi nazistoide, digamos así, no tiene mayores expresiones. En nuestro hemisferio no tiene expresiones políticas, las tiene sí, o las ha tenido en Europa. En cambio, en América Latina sigue recorriendo el otro liberticidio, ¿no? ¿Verdad? El de que si se está contra Estados Unidos ya es buenísimo, ¿no? Aunque viole todo, ¿no? Y eso es realmente a mí me sigue asombrando, ¿no? Me cuesta creer. Es una sobrevivencia casi mitológica, ¿no? ¿Y cómo no se distingue, ¿no? Un gobierno progresista, un gobierno fascista, ¿no? No hay ningún ingrediente de tipo que pudiéramos llamar progresista en el buen sentido de la palabra en Venezuela, porque además es la dictadura más ineficiente, más ineficaz, más incompetente de toda la historia, porque ha habido dictaduras de mucho tipo, ¿no? Muy bien, todas malas por ser dictaduras, una más autoritaria, otras menos, en fin. Pero ninguna llegó, fíjese lo que estoy diciendo, ninguna llegó a este desquicio económico, a esta ruptura de todos los canales de producción y de abastecimiento mínimos a la que ha llegado la de Venezuela. Ha sido una expresión de incapacidad suprema, ¿no? Y ahí no había bloqueo de Estados Unidos, ni nada por el estilo, sino que fue simplemente el desarrollo autoritario de un gobierno totalmente incapaz desde el punto de vista del manejo de la administración de un país que ha llevado a esta situación prácticamente de crisis humanitaria, ¿no? Pues lo estamos viendo todos los días. Es un país destruido que va a llevar muchos años
desgraciadamente recuperar. Teniendo en cuenta lo que está diciendo Sanguinetti, incluso la claridad con lo que lo está haciendo, de todos modos, no parece ser Venezuela el que aplique como el ejemplo más adecuado de gobiernos, llamémosle de izquierda, progresistas o apenas socialdemócratas que gobiernan o han gobernado distintos países de América Latina, ¿no? Incluso, y le propongo como desafío para que usted lo desarrolle, incluso el propio caso de Uruguay, porque me queda claro, no insistamos, o si quiere insistir puede hacerlo, bueno fuera, que al Frente Amplio le cuesta, y en particular a buena parte de su sector, le cuesta mucho condenar a Venezuela. El Frente Amplio en su tercera administración ejerciendo el gobierno, esas carencias que se vienen en Venezuela no solo no ocurren acá, sino que estamos muy insospechadamente lejos de que ocurran, ¿no es cierto? Yo diría que no solo acá, en todo el resto de América. Bueno, gobiernos, por eso digo, gobiernos de izquierda, gobiernos de centro, gobiernos de derecha, aún dictaduras, y aún dictaduras muy autoritarias y muy lesivas de otros ángulos, aún ahí nadie ha llegado a un desquicio como el de Venezuela. No encuentro un ejemplo para parangonar en algún momento un país que haya sido llevado a un desastre de tal magnitud, ¿no? Que tenga que esperar poco menos que con ansiedad la llegada de un avión con papel higiénico, ¿no? Que no hay medicamentos, los cuentos que me han hecho algún médico incluso venezolano de las carencias con las cuales tienen que trabajar, de la falta de medicamentos, de la discontinuidad de los abastecimientos. Es una situación realmente de crisis humanitaria lo de Venezuela. En ese contexto hizo bien entonces el Mercosur con la última declaración que hizo. Naturalmente, que el Mercosur debiera ser bien claro en esto. El tema es el otro, ¿no? Hasta dónde la acción internacional puede producir un cambio, ¿no? Yo creo que la acción internacional es necesaria por razones éticas, por razones políticas y fundamentalmente porque es lo que le da aliento a la oposición interna. Uno ha vivido bajo una dictadura, sabe lo que es luchar bajo una dictadura y en consecuencia nunca pensamos en aquellos años en que tuvimos que soportar un régimen autoritario, nadie pensaba que la solución iba a venir de afuera, ni de porque Estados Unidos sacara la enmienda Koch, por decir algo, o cosas por el estilo. Pero sí nos alentaba a pensar que no estábamos solos, de que mucha gente en el mundo pensaba del mismo modo. Ese es el valor, sobre todo, de la acción internacional para mantener viva la conciencia de aquellos que tienen que expresar su opinión en una situación tan precaria y dolorosa. Fíjese lo de ayer, ¿no? Le allanan el apartamento a la ex fiscal, que fue una fiscal nombrada por el chavismo, que estuvo dentro del chavismo durante bastante tiempo. Hasta hace media hora, digamos. Sí, señor, hasta que la cota superó todo su nivel de tolerancia y esta señora se pasó, digamos así, a defender la institucionalidad bolivariana, porque ya en Venezuela no es que esté en juego la vieja democracia liberal, está en juego la constitución bolivariana, la que hizo Chávez para sustituir a la vieja democracia. Eso es lo que está en juego. Lo que le pedimos toda la comunidad al señor Maduro es cumpla la constitución bolivariana, la que dictaron ustedes, que prevé elecciones, que preveía elecciones de gobernadores que no se cumplieron, que preveía un referéndum revocativo de gobierno que lo burló, que preveía de algún modo también un parlamento autónomo. La prueba está que hubo elecciones de parlamento y como fueron adversas, muy adversas para el gobierno, se desconoció el parlamento, se le negó toda autoridad. Entonces, lo único que se pide es aplique la constitución bolivariana, lleve a las elecciones y haga elegibles los cargos que son elegibles, no otra cosa, ¿no? De modo que la situación es realmente muy ¿cómo dolorosa. se sale? Porque también ante este escenario surge la propuesta, amenaza, o como se le quiera llamar, de Donald Trump, que además incluso da la sensación, cualquiera puede advertirlo, que termina fortaleciendo el propio gobierno de Maduro, ¿no? Al decir, naturalmente. Bueno, y que todo el sistema, incluso la oposición, ha dicho estar en desacuerdo con, ¿no? Mire, yo cada vez que oigo a
algún Twitter del presidente de Estados Unidos, me acuerdo de cuando el rey Juan Carlos le dijo al comandante Chávez, ¿por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Bueno, yo diría, ¿por qué no te callas, Donald Trump, ¿no? Porque es un personaje populista, es un personaje claramente inadecuado para presidir un gobierno. Como ejemplo del populismo por derecha, por decirlo así, ¿no? Naturalmente, usted recién hablaba de populismo por izquierda. Exactamente, este es un populismo de derecha. ¿Por qué populista? Porque explota prejuicios, porque apela a sentimientos buenos y malignos, los sentimientos que anidan a veces en las sociedades, ¿no? De revancha o de envidia, que se instala en los prejuicios, que no respeta al adversario, que no soporta la discrepancia, que se pretende poner más allá de las instituciones, hablando mesiánicamente, en fin, todos los ingredientes del populismo. La diferencia con los populismos latinoamericanos es que la institucionalidad norteamericana es muy fuerte. Es muy fuerte el Congreso, es muy fuerte la justicia, es muy fuerte las Fuerzas Armadas también, que estoy seguro que no le van a aceptar cualquier cosa, ¿no? Más allá de la subordinación necesaria. En consecuencia, él es un populista, pero no va a poder formar un régimen populista porque ya se lo han demostrado, ya la justicia le trancó 3 veces y el propio Parlamento también, porque el Partido Republicano es un partido conservador, pero es un partido demócrata, un partido liberal, ¿no? Que no le va a aguantar cualquier cosa. Le propongo una tanda, ya estamos en hora de tanda y al regreso hay un asunto sobre el cual me gustaría, aprovechando la visión global que sobre los temas usted tiene, profundizar un poco más, porque en el marco de un congreso latinoamericano de ciencia política que se realizó hace ya un mes, bueno, nos visitaron muchos investigadores, profesores extranjeros, uno de ellos español, que vive 6 meses en España y 6 meses en Estados Unidos, trabajando en su actividad académica, y hay, lo expresaba en estos términos, hay en Europa y también en Estados Unidos lo que algunos académicos llaman como una especie de malestar con la democracia, ¿no? En ese contexto, hay asuntos interesantes, diría yo, preocupantes, porque, según lo decía el profesor, no es mía la conclusión, ante problemas existentes se apela, por lo menos en la imaginación, a viejos instrumentos que ya no funcionaron, ¿no? La pregunta... Las malas cosas siempre se atribuyen a la institucionalidad, al gobierno. Las razones por las cuales hay esa sensación de desasosiego que los franceses hace muchos años definían como malaise, ¿no? O sea, malestar, ¿no? Esa sensación, yo diría que se explica bien claramente. Incluso se traduce en temor, en votos de temor, como fue el del Brexit o como fue la elección de Trump. Y eso es el producto de 3 cosas que después las desarrollamos si usted quiere, que es una revolución tecnológica y científica que genera una enorme inseguridad en el empleo y en el trabajo para todo el mundo. Segundo lugar, un terrorismo que en Estados Unidos y en Europa pesa. Acá lo vemos lejos, pero allá es una vivencia, porque todos los días ocurre un episodio de ese tipo. Y en tercer lugar, el choque en Europa y en Estados Unidos de inmigraciones masivas que generan los choques culturales o distorsiones que se hacen incluso gravísimas en el caso de Europa con la situación musulmana. ¿Choque de civilizaciones? Bueno, eso sería un capítulo más amplio. Pero usted dice, ¿por qué hay malestar? Por estas 3 cosas básicamente que generan un ciudadano desasosegado que naturalmente le pide a las instituciones y le dice, señores demócratas, señora democracia, señora institucionalidad democrática, presérveme de estas cosas. Sálveme de estas cosas. Y no lo estoy sintiendo porque yo me siento inseguro frente al cambio en mi empleo, inseguro frente al terrorismo, inseguro frente a esas avalanchas inmigratorias, inseguro. Y eso se proyecta a la institucionalidad, con error, naturalmente, con error. Por eso es que a veces se ocurren estos pronunciamientos populares de tal modo inexplicables para una visión racional como fue el Brexit o como fue la elección de Trump. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Sanguinetti, vamos a hablar algo de la realidad nacional, por supuesto, y algo del Partido Colorado en particular, acerca de sus
entre otras cosas, un menú que le ofrece a la ciudadanía colorada de candidatos a la presidencia, entre los cuales, se imagina, va a estar la pregunta, finalmente, porque se vuelve a hablar del asunto, ¿va a estar usted en ese menú, sí o no? Luego de la pausa, Sanguinetti. Ya venimos. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos en el 98.7. Al pasar, a propósito de lo que está ocurriendo ahora en el mundo y estos tres asuntos de los que usted habló, que ahora desarrolla, usted habló acerca de que los valores y la especie de consenso, por lo menos en el mundo occidental, de las fragilidades, pero también de las bondades que tiene la que podríamos llamar o adjetivar como la democracia liberal, y yo agrego republicana, desde nuestra perspectiva, ¿no? También, la mía también. Claro, ya lo sé. No, pero quiero decir, porque en otros lugares no hay república y sin embargo las instituciones funcionan, las libertades también. No, porque ¿no es puede haber democracia. Puede ser democracia. El Reino Unido eso, no es una república, ahí está. Pero es una vigorosa democracia, exacto, ¿no? Exacto. En esa misma dirección estoy diciendo eso. Ahora bien, en algún momento me parece que todos nosotros nos miramos, nos hicimos una guiñada y nos vimos que unos estábamos más en el centro, otros más corridos a la izquierda, otros más corridos a la derecha, pero con ciertos paradigmas que ya se habían instalado, ¿no? Un mundo abierto, conectado, un proteccionismo que estaba en franco declive, nacionalismos que cada tanto afloraban, pero los subliminábamos con el deporte, porque ya nos quemamos con leche, veíamos la vaca y llorábamos, ¿no? Ahora, sin embargo, parece como que alguien corrió un velo, nos hizo olvidar de todo eso, y vuelven a campear sentimientos xenófobos, nacionalistas, de alguna manera, el español, viejos instrumentos para solucionar problemas de la hora, discursos proteccionistas, no estoy hablando de Cristina, estoy hablando de Trump, que le dice a los norteamericanos, tenemos que volver, y vemos que no solo eso se instala, sino que recoge adhesiones y, más o menos, o gana elecciones o está al punto de ganarlas. ¿Y qué nos pasó entonces? ¿Se nos fue el agua de las manos? Es un mundo con miedo. Se nos escapó la tortuga. Es un mundo con miedo, señor. Eso es lo que ha ocurrido. Y el miedo es muy mal consejero. Muy mal consejero. Eso es lo que ha pasado en Europa y en Estados Unidos. No es el caso nuestro, vuelvo a decir. El choque inmigratorio ha sido más fuerte que en otros tiempos. ¿Por qué? ¿Inmigración o siempre a Europa? ¿Cuál es la diferencia de esta inmigración? Es que ha aparecido un tipo de inmigración que no desea asimilarse. Históricamente el inmigrante quería ser parte del país al cual llegaba. Ese libanés o judío o armenio o italiano que llegaba a Estados Unidos quería ser norteamericano. Lo mismo ocurría en Europa. Hoy la inmigración musulmana, por lo menos en los sectores más religiosos, no desea integrarse. Desea defender sus propios valores, contradictorios normalmente con los valores de la sociedad occidental, e incluso imponérsela. Y no lo digo yo, lo dicen ellos a los gritos todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso hace de la inmigración. No, todos no. Porque son millones y millones. No, todos no, por cierto. No, por cierto, no, el tema es muy claro. Digamos, no todos los musulmanes son radicales violentos, pero todos los radicales violentos sí son musulmanes, y ahí está el tema. Lo cual nos lleva a que ese mundo musulmán pacifista se tiene que expresar, se tiene que manifestar, se tiene que jugar, porque no lo podemos estar resolviendo, digamos, los judeocristianos grecorromanos desde nuestro ángulo, porque se van a sentir agredidos, lo tienen que resolver ellos. Pero a su vez ellos tienen adentro una profunda división entre chiitas y sunitas, ¿no? Lo estamos viendo estos días con un reverdecer de la presencia iraní hacia el sur, la potencia chiita, enfrentándose a las potencias sunitas, ¿no? O sea, y matándose entre ellos también. Lo cual también hay que mirarlo en perspectiva histórica. Los cristianos también nos matamos entre nosotros, ¿no? Porque la división entre católicos y protestantes fue tremenda, ¿no? En 1571 se libró la batalla de Lepanto, en la cual todas las fuerzas de Occidente enfrentaban a las fuerzas musulmanas del gran califa turco Solimán el Magnífico, ¿no? Bajo el mando de don Juan de Austria, ¿no? El hermano de Felipe II, y allí estaba Génova y estaba Venecia
Venecia y estaba el Vaticano. Bueno, muy bien, sí, y creíamos que habíamos triunfado, ¿no? Bueno, fíjese que pocos meses después, en París, es la matanza de San Bartolomé, en que los católicos se matan en un par de noches 30.000 protestantes, ¿no? Es decir, son encuentros religiosos que uno pensaba que estaban ya liberados de los textos históricos. Sin embargo, el mundo musulmán ahora ha reabierto esas controversias religiosas, que son las más difíciles. Son las más difíciles, porque las políticas, por más duras que sean, siempre aceptan un debate de tipo racional. Las diferencias religiosas son de otro tipo, porque aluden al sentimiento, a la creencia, a la fe, están más allá de la razón. Entonces, ¿cómo se hace frente a gente que actúa en nombre de Dios y que mata en nombre de Dios? Bueno, ese es un poco el tema que ha generado estas reacciones. Es una inmigración distinta a las clásicas. La entiendo perfecto. No me cierra tanto en el caso de Estados Unidos, no porque no sienta que el miedo pueda estar presente, ya les pasó una desgracia inmensa, ¿no? Ahora, igual, la visualización de las andanadas de inmigrantes que vienen, pero tampoco se quieren adaptar, no parece ser el problema hoy día y constante de los Estados Unidos. ¿Por qué prendió tanto lo de Trump, sin embargo? No, quizás no, porque vuelvo a decir, yo hablaba de 3 ingredientes, que tienen peso relativo distinto según los países. Sí, está bien. Peso relativo distinto. En Estados Unidos, la inmigración musulmana no tiene el factor conflictivo que genera en Europa. Por eso Trump puso como chivo expiatorio a los mexicanos, a nuestros hermanos mexicanos que pasaron a ser el chivo expiatorio. De eso sí, los otros 2 factores, o los mismos 3 factores que estaban pesando: el miedo al terrorismo, el miedo a la inmigración y el miedo a ese piso que se nos mueve a todos, porque todos tenemos un Uber adelante, ¿no? Yo lo miraba hace un rato a usted desde el otro lado de la cabina, ¿no? Y lo miraba leyendo los titulares de los diarios, ¿no? Y yo decía, qué mundo paradójico, porque todo el mundo dice, los diarios en papel están muertos, no existen más. Sí, pero yo prendo la radio a las 7 de la mañana, cuando voy a caminar, ¿no? En el caminador, ¿y qué oigo? Veo a todos los más sesudos. A todos mis colegas. A todos los más sesudos periodistas leyendo los titulares y las páginas de los diarios. Entonces, ¿cómo es eso? Sin embargo, bueno, quiere decir que la palabra escrita sigue teniendo una enorme autoridad todavía hoy, y que por eso mismo no la podemos tan fácilmente desechar diciendo, no, esto es el pasado. No. Bueno, entonces, por eso le estoy comentando esto como expresión de un mundo muy distinto, y en el cual este tipo de cosas como las que hablamos se expresa con matices distintos, pero sin ninguna duda, con mucha fuerza. Y en Estados Unidos, el tema, una economía muy liberal, muy abierta, con protecciones sociales muy disímiles, sin un concepto de estado de bienestar como el que hemos tenido nosotros y Europa, yo diría el Uruguay pioneramente a principios del siglo, ya desde principios del siglo, eso no ha existido en Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Esa economía puesta al frente ahora de un cambio constante en el cual se producen, basta verlo las fortunas, ¿no? Los viejos ricos no existen más en Estados Unidos, ¿no? Aquellos, los Rockefeller, todos esos. Ahora son Bill Gates, ¿no? Bezos, el de Amazon, el chiquilín que inventó el Facebook. El Facebook, Zuckerberg, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los individuos que han hecho las fortunas más formidables, a veces desde un garaje, ¿no? Eso demuestra la movilidad espectacular de esa sociedad, pero también, como consecuencia, el temor, porque no todos somos unos genios como Bill Gates, somos gente común, ¿no? Que nos levantamos todos los días y salimos a trabajar en aquello que más o menos creemos que podemos hacerlo con dignidad, ¿no? Y entonces ese es un ingrediente muy fuerte, que es el que explotó Trump. Tampoco digamos que la sociedad norteamericana se volcó toda a favor de Trump, ¿no? Porque fue prácticamente un empate desde el punto de vista de los votos. Entre ¿no? los que votaron, ¿no? Entre los que votaron. Que tampoco son todos, ¿no? No, Estados Unidos es poco votador. Es muy curioso, pero hay un asunto que a ver si lo uso como enlace para traer el barco hacia acá. Mandar la nave hacia el puerto de Montevideo, que usted dijo acerca de lo religioso. Hubo un debate muy intenso,
a mí me dio un poco de pena porque creo que fue un poco catártico y no fue sustancial ni profundo, pero bueno, eso es un tema que hago una autocrítica en la que me incluyo acerca de cómo debatimos nosotros, y tiene que ver con la instalación de la famosa cruz, de la famosa Virgen, ¿no es cierto? La cruz. Los dos fueron debates, ¿no? Sí, está bien. Los dos fueron debates. Yo hablo del de ahora, ¿no? No, lo que pasa es que es natural que el país, el Uruguay, sea muy celoso y cuidadoso en ese tema, porque integra justamente nuestro ADN republicano. El Uruguay es un país laico que ha concebido siempre el Estado como una sociedad política laica. No es una casualidad que la famosa escuela laica gratuita y obligatoria de José Pedro Varela sea tan unánimemente sostenida en el país como parte de su integridad nacional. Es decir, hablamos de Artigas, hablamos de José Pedro Varela, ¿no? Todo lo demás es polémica, aunque algunos ahora impugnan también a José Pedro. Pero el hecho es que nuestra república fue siempre una república laica. ¿Qué quiere decir laico? ¿Antirreligioso? No, quiere decir Estado imparcial entre las diversas religiones y espacio público que se abstiene de introducirse en el espacio religioso. ¿Para qué? Para que esto quede librado a la conciencia de cada uno, a la creencia de cada uno, en un amplísimo margen de absoluta libertad de cultos y de absoluta libertad de creencias. Y eso es un patrimonio del país que a lo largo de los años lo ha fortalecido, le ha hecho bien al Estado uruguayo, le ha hecho bien a la Iglesia Católica, que era la religión oficial en su tiempo, le ha hecho bien también a aquellos inmigrantes que no participaban de esa religión y que se amalgamaron a nuestra sociedad con independencia y libertad. Bueno, de vez en cuando aparece algún brotecito de debate, y que es lógico, y a veces es bienvenido. Fíjese que cuando personalmente propuse que quedara la cruz, la llamada cruz del Papa, con Juan Pablo II. Acá, a una cuadra. Mucha gente de mi partido, viejo ballista, ¿no? Le parecía que era una irreverencia, pero ¿cómo un presidente ballista va a estar diciendo que quede ahí una cruz? Tenía asidero esa opinión, ¿verdad? Por supuesto, no es una insensatez. Y bueno, yo expliqué entonces, dije, señores, sin duda es un símbolo religioso, pero también acá hay un hecho histórico político. El Vaticano es un Estado, es uno de los primeros estados, creo que el segundo, si mal no recuerdo, que reconoció la independencia del Uruguay. Viene un jefe de Estado, que a su vez es líder de una religión que ha sido mayoritaria y que es mayoritaria en el país. Entonces es un hecho indiferente, históricamente no importa nada, no importa, sí. Y un presidente agnóstico, republicano, pero laico, siente que eso merecía ser un monumento histórico. Bueno, como es un monumento histórico la catedral, o como es un monumento histórico el templo inglés, anglicano. Bueno, y eso fue lo que propuse y se aceptó. Y la ley dice, claramente dice que la cruz se erige como conmemoración histórica de esa visita, la primera visita a un papa al Uruguay. Bueno, ese era el sentido. Luego se dio este debate, que se dio también bastante mal, porque se ponen las cosas en blanco y negro sin entender los conceptos, ¿no? Entonces nadie está en contra de la Virgen María, ni está en contra de una estatua. Lo que decíamos es, si hay un lugar que los fieles católicos van a rezar todos los meses y ahora quieren solemnizarlo y poner allí una estatua de un símbolo religioso, y dice, bueno, entonces lo que están es apropiándose de un espacio público y transformándolo en un espacio religioso, y eso nos parece que es un error. Entonces, ese es el concepto, ¿no? Bueno, después siempre da lugar, desgraciadamente, a debates en blanco y negro, que se extreman las posiciones, y que tenemos que discutir con serenidad. Ese es un gran valor a cuidar del país. Y el concepto de laicidad, además, no hace solo, digamos, a la concepción religiosa, sino a la concepción filosófica, porque el Estado tiene principios filosóficos que tiene que defender. La opinión siempre la tiene que respetar, pero no necesariamente toda aquella que esté conducida a disminuir, socavar o destruir los valores de esa misma civilización. De modo que ese es un tema mucho más amplio, que de repente nos pasamos toda la mañana y varias noches hablando de él. En todo caso, aprovecho esta instancia para aludir a otro asunto de carácter regional que está salpicando, que ya yo la vi venir, pero no porque tenga talento, sino porque era una obviedad. Es la reforma laboral en Brasil, ¿no es cierto?
y que para, como algunos lo dicen, quita derecho a los trabajadores. Y en ese sentido ha despertado algunas voces críticas, de voceros del gobierno muchas, también de voceros de la oposición. Su exministro Fau lo he escuchado decir que está en contra. El diputado de su partido, Fernando Amado, cuestionado también en la interna por otros asuntos, también lo está. Escuché, bueno, ya que hablábamos de inmigración, al diputado Abdala del Partido Nacional ponerse en contra. Todavía no he escuchado a otras figuras de otro relieve, pero bueno, supongo que se escucharán. ¿Y la opinión de Sanguinetti en ese sentido cuál es? Yo no conozco exactamente la reforma laboral brasileña. Creo que estamos todos opinando por titulares de los diarios. Sí. Yo he leído un poco más en Estado de San Pablo y eso para entender un poquito más. Es una reforma que va en la línea, digamos, de generar mayor flexibilidad en la legislación laboral. En una línea que más o menos, viene ocurriendo en muchos países del mundo. Es decir, parecida a la que, por ejemplo, está sosteniendo el gobierno Macron en Francia, proponiendo el gobierno Macron en Francia. Cuya popularidad en Francia, no en el mundo, está bajando en forma abrupta, ¿no? Bueno, eso era esperable. Eso era esperable, no es ninguna sorpresa. No es ninguna sorpresa, porque Macron sostenía, por ejemplo, que había que hacer una reforma laboral porque la legislación laboral tan protectora y tan rígida de Francia le disminuía su competitividad frente a Alemania o frente a Inglaterra, ¿no? Entonces era evidente que cuando planteara eso iba a tener los sindicatos en contra, iba a tener mucha gente en contra, y que su popularidad medida en esos términos de opinión pública tan frágiles y tan poco confiables como las encuestas, le iba a generar Va a venir esto. Botinelli ahora. Y bueno, está bien, es un buen amigo. Pero eso era de esperar. Entonces, creo que va en esa misma línea, en la línea de la reforma francesa. Eso es lo que me está diciendo, no se eriza. No, le estoy diciendo que hay que mirar un poquitito, mirar los elementos, mirar, por supuesto, el Uruguay no puede estar desatento a eso, porque los términos de competitividad con Argentina y con Brasil son muy importantes para nosotros, muy importantes, indudablemente, pero no están solo referidos a lo laboral, ¿no? Está lo cambiario, está la productividad, está el know-how científico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, soy cauteloso en eso. Hay que mirar, hay que tratar de entender, hay que ver y ver cómo lo absorbemos. Naturalmente, la desprotección de los trabajadores no es algo que nadie le vaya a disgustar, que le vaya a aceptar, digamos, ¿no? Más con la tradición de legislación social que tenemos nosotros de principio del siglo, ¿no? Pero tenemos que estar mirando esos acontecimientos para ver cómo respondemos. Vuelvo a decir, no podemos sacar conclusiones a favor o en contra ya antes de mirar nada. Hay que mirar, hay que ver, hay que estudiar y ver qué significa cada cosa. Sanguinetti, Jim Carrey lo ubica, este actor norteamericano que hace mucha máscara, así, es un hombre, bueno, es un actor norteamericano de bastante prestigio. En una película Tonto y Retonto, era un tonto, ¿no? Y quiere seducir a una muchacha muy linda, y le dice: ¿tengo alguna chance? Y la muchacha, muy educada, muy cuidadosa, muy linda, y obviamente a una distancia sideral de las chances, le dice: ¿y cuántas chances tendría? Y él le dice, insiste y le dice: ¿cuántas chances en 1.000.000? Y ella le dice: y creo que en más, el número, en 10 millones, ¿cuántas? Y ella le dice: y bueno, 2 en 10 millones, ¿no? Y el tipo la mira, se le ilumina la cara y dice: tengo chance. Seguro. ¿No? 2 en 2 millones, que era la forma elegante que la muchacha había encontrado, decirle: rajá para otro lado, ¿no? Porque era educada. Yo le pregunto: ¿cuántas chances en 2 millones tiene de que usted sea precandidato a la presidencia por el Partido Colorado? 0. Ni 2. Pero eso no es porque yo lo decida hoy, sino porque cuando salí de la segunda presidencia, notoriamente, y lo he dicho acá con usted más de una vez, lo he dicho acá más de una vez, cuando salí de la segunda presidencia dije: no voy a ser más candidato, voy a seguir luchando por mi partido, defendiendo sus ideas. Está bien, Sanguinetti, pero usted también nos ha enseñado, entre otras cosas, o sugerido a leer Ortega y Gasset y El hombre y la circunstancia. Sí, natural. Y las circunstancias cambian. Sí, las circunstancias cambian, por supuesto. ¿Y uno puede cambiar de opinión? Cuando salí de la segunda presidencia tenía 64 años y ahora tengo 81. O sea, se han agravado las circunstancias. O sea, voy a tener 83 en la elección, 84 va a tener Mujica. Por eso algunos me dicen: bueno, pero si Mujica es candidato, ¿no vas a ser vos? Le digo: bueno,
espero que Mujica no me contagie su locura. Si ambos fuéramos candidatos con 83 y 84 años, vamos a salir en el libro Guinness de las curiosidades universales. Pero vuelvo a decir, no es una decisión de hoy, sino una decisión existencial de la vida que tomé en aquellos años y que me fijé otros roles. El de participar del debate, el de tratar de estar activo en programas como este mismo suyo, tratando de ilustrar, tratando de defender nuestra visión del mundo, escribiendo libros de historia que hemos escrito y que seguimos escribiendo. Ahora voy a sacar uno con temas históricos, o sea, mi visión de los temas históricos, digamos, tanto del mundo como de nuestra propia historia nacional, y también algunas otras cosas, porque es a su vez historia y periodismo, ¿no? Porque es periodismo histórico, ¿no? Lo que pretendo recoger en ese libro. Y en la parte periodística también, porque hay cosas de mi vida periodística que cuando las viví no eran historia, y hoy sí son historia. Claro. Es decir, en el 59 estuve en Cuba, el 26 de julio, ¿no? Cuando Fidel asume el cargo de primer ministro, ¿no? Bueno, estuve allí con otros periodistas, con Ticandi, Ablengio y Mario Esteban. Hice crónicas, en el 68 estuve en la primavera de Praga, ¿no? Entonces entonces eran crónicas, ¿no? 6, 7 crónicas que hacía. Bueno, estuvo en Corea del Norte, a propósito de Corea del Norte, que vuelve a estar en el tapete, ¿no? Estuve en Corea del Norte, en la época de Kim Il-sung, el abuelo del actual. El posta, el que ahora es Dios. El que ahora es Dios. Bueno, entonces, esas eran crónicas que yo publicaba en Acción, pero han pasado 50, 60 años y eso hoy sí tiene valor histórico. Por eso las voy a incluir en este libro, en el cual recojo artículos míos de diversos momentos, de todo ese largo periplo de periodista, mirando desde la perspectiva histórica. Bueno, esperemos que sea... ¿Este año se edita así? Sí, sí, yo espero que por octubre más o menos estemos en la calle más o menos contemporáneamente con la Feria del Libro, así que vamos a estar aquí también. Una nueva excusa para vernos en la primavera. Para terminar, algunas cosas que me llevo. Entonces yo puedo asegurar y no quedar después como Gil. No, mirá que Sanguinetti no va a ser candidato. ¿Me promete eso? No quedo como Gil, ¿no? No le prometo. Se quedó como... Yo se lo dije hace tantos años. Bueno, pero estoy hablando de la que vi. Y también sé otra cosa, Sanguinetti. En un balotaje en el que no esté el Partido Colorado, cosa bastante probable... Vamos a ver. Está bien, usted me dice eso y está bien que lo diga. Cosa bastante probable, usted va a votar al candidato blanco. Probablemente. Yo te diría que... Probablemente. Para que eso no ocurra, 2 en 2 millones, como decíamos. Bueno, probablemente. Bueno, gracias, Sanguinetti, y saludos a Marta, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¿Está escribiendo algo, Marta? Marta siempre está escribiendo. Pero a los efectos de publicar... Después no publica. Ahora seguramente nos está oyendo y ahora me la lío cuando llego por haber dicho esto. Pero es la verdad, ella trabaja mucho, lee mucho, escribe mucho y publica poco. Es una lástima, ¿no? Este es un tema de debate familiar en el cual... también histórico, ¿no? Por otra parte. Sí, por supuesto. Pero bueno, ahí está. Ella es muy rigurosa, muy detallista. Además... tiene una característica personal también que le juega en contra, que es muy ama de casa y es muy abuela y es muy madre y es muy entonces corre atrás de todas las pelotas que aparecen, ¿no? Uno está resfriado y allá anda y está, entonces también se distrae mucho, ¿no? Desde ese punto de vista. Pero bueno, yo me gustaría que publicara mucho más y la aliento constantemente, a veces se enoja conmigo porque me pongo insistente, porque todo lo que ha hecho siempre es muy bueno y merecería otro público. ¿Sabes lo que tenemos que hacer un día? Me gustaría conversar así con usted mano a mano de este concepto. Democracia, capitalismo, ¿son sinónimos? No, ¿a quién se le ocurre? Ya sé, ¿a quién se le ocurre decir como eso? Como puntapié inicial de... ¿A quién se le ocurre? Porque incluso ya la palabra capitalismo, incluso normalmente hoy no se usa economía de mercado. Bueno. Sí, porque parece más suave, porque el capitalismo se asocia a una carga ideológica ubicada en un momento histórico, ¿no? Lo que está claro es que hasta ahora no ha habido sistema que haya sacado más gente de la pobreza que la economía de mercado, ni hay ningún otro sistema que haya asegurado más libertad que la democracia, punto. Bien, lo que no significa que acá se acaben las cosas, ¿no? Al revés, empiezan ahí. Gracias, Sanguinetti. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones,
2-601-2611. seaportones.com.